Arden barcos con misiles de la OTAN. Rusia está destruyendo los envíos de la OTAN a Ucrania. Misiles rusos Iskander alcanzan el cuarto buque con equipo militar de la OTAN en Odessa. El 14 de octubre por la mañana las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron una nueva oleada de ataques contra la región meridional de Odessa. Las infraestructuras portuarias y los aeródromos militares ucranianos, a los que la OTAN traslada armas para el ejército ucraniano, son objeto de ataques rusos casi a diario durante el mes de octubre. Hoy los misiles rusos Iskander han alcanzado el puerto marítimo de Odessa. Se han confirmado al menos 3 impactos. El objetivo era el puesto número 8 del puerto, alejado de otras instalaciones donde el ejército ucraniano intentaba ocultar el transporte de armas de la OTAN. El ataque ruso se produjo en el momento en que los militares ucranianos estaban descargando su cargamento militar del carguero Moon, que navegaba bajo bandera de Panamá. Según se informó, el cargamento incluía equipos militares de comunicación, ingeniería y reparación de la OTAN. Como resultado de los ataques, el carguero y el barco de la Guardia Marítima resultaron gravemente dañados. El ejército ucraniano sufrió pérdidas. Según informes preliminares, 6 militares ucranianos murieron y otros 9 resultaron heridos. Las fuerzas armadas rusas están destruyendo de forma eficaz los suministros militares de la OTAN con constantes ataques en la región meridional de Odessa. El 13 de octubre, misiles rusos alcanzaron un aeródromo militar ucraniano cerca de la aldea de Limanskoye. Todos los puertos marítimos ucranianos también fueron objeto de ataques. El 14 de septiembre, el buque de carga Shuri Spirit fue alcanzado en el puerto de Chernomorsk y Lychevsk. El 7 de octubre, misiles rusos alcanzaron el buque Optima, que transportaba secretamente equipo militar camuflado en grano al puerto de Odessa. El 6 de octubre, un devastador ataque ruso al buque Peresa provocó un gran incendio. Los recientes ataques rusos también dañaron la estación de tren local Odessa-Peresit y destruyeron un almacén militar cerca de Usatovo. La intensidad de los ataques rusos demuestra claramente que el objetivo de las Fuerzas Armadas rusas es destruir las cadenas logísticas de suministros militares vitales de la OTAN. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se enfrentan a dificultades para obtener los suministros necesarios y mantener la capacidad de combate de sus unidades en los campos de batalla. El barco Optima, que llegó con armas de la OTAN a Odessa, fue atacado por segunda vez por el misil ruso Iskander. El carguero Optima, con bandera de Palau, que llegó a Odessa con un cargamento de ayuda militar, fue alcanzado nuevamente por un misil ruso. Un misil balístico Iskander con una ojiva de racimo impactó en municiones y equipo militar de la OTAN que se encontraban en el barco Optima. El propio carguero también resultó dañado, informa Russian Weapons. Hace 8 días Optima ya fue atacado por el Iskander en Odessa. El barco navega continuamente entre Ucrania y los puertos de Rumanía, entregando cargamento militar. Nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia contra instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Sumy y Kharkov. Se informa de nuevos ataques contra objetivos de militantes ucranianos en las regiones de Sumy y Kharkov. Dado que estas regiones todavía controladas por Kiev limitan con las regiones de Kursk y Belgorod de Rusia, importantes fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se concentran en estos territorios. En la región de Sumy, el enemigo concentra reservas que utiliza para apoyar a sus fuerzas que participan en la invasión de la región fronteriza de la región de Kursk. Sin embargo, periódicamente se llevan a cabo ataques aéreos contra concentraciones de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región, lo que reduce significativamente el potencial de las unidades ucranianas. Además, los ataques de las bombas guiadas FAB destruyen los restos de la industria militar del enemigo. Mientras tanto, en la región de Kharkov se está ampliando la zona de evacuación forzosa de la población. Van a expulsar a la gente de las aldeas de Iziumskoye, distrito de Iziumsky, y Boguslavka, distrito de Borovsky. Actualmente, prácticamente no quedan residentes en estos asentamientos. La salida de población se ve agravada por la situación de falta de electricidad, que las autoridades locales no tienen intención de solucionar. Según fuentes ucranianas, en el sur de la región de Kharkov ya se están librando combates en el pueblo de Krugliakovka, cerca al río Oskol. Además, se informa que las fuerzas rusas están avanzando en la zona de Pervomaisky, Senkovo.
y el norte de Stelmakovka. Al mismo tiempo, la situación en los sectores del frente de Lizhevsky y Volchansky no sufrió cambios significativos. Bradley, Leopard y obuses. Rusia destroza tanques y vehículos de combate de la OTAN en Kursk. Las unidades rusas repelieron 5 contraataques enemigos, así como un intento de atravesar la frontera estatal. Las fuerzas armadas rusas incrementan el botín de vehículos blindados occidentales calcinados, a medida que lleva a cabo acciones contra la agrupación ucraniana que entró en el territorio de la provincia de Kursk, informó el domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde el organismo precisaron que las operaciones corrieron a cargo de las unidades de la agrupación Sever Norte. En particular, durante las últimas 24 horas las unidades del grupo prosiguieron con sus acciones ofensivas y repelieron 5 contraataques enemigos en dirección a los asentamientos de Zelyony-Shliach, Nizhny Klin y Pokrovsky, así como un intento de cruzar la frontera estatal de la Federación de Rusia en dirección al asentamiento de Novy Put, detalló el organismo. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania registraron 80 bajas entre muertos y heridos, perdieron 3 tanques, un vehículo de combate de infantería Bradley de fabricación estadounidense, un vehículo de combate blindado y 4 automóviles fueron destruidos, reza el comunicado. Asimismo, las fuerzas operacionales tácticas de aviación y misiles atacaron brigadas de Kiev en la provincia ucraniana colindante a Sumy. En total, en las últimas 24 horas las pérdidas del ejército de Ucrania ascendieron a más de 300 efectivos, mientras 8 se rindieron. Fueron destruidos 10 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, entre ellos 2 tanques Leopard de fabricación alemana, un vehículo de combate de infantería y 2 vehículos blindados de combate, así como un obús autopropulsado AS-90 de fabricación británica, 2 morteros y 11 automóviles. Enormes columnas de tanques rusos entran en Ostrovskoye. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes tomadas con drones de la liberación de la aldea de Ostrovskoye en dirección Kurakovsky. La cámara del dron registró una enorme columna de vehículos blindados entrando tranquilamente al pueblo. La columna estaba encabezada por tanques con redes de arrastre de minas. El destacamento no encontró resistencia, a pesar de que un ataque de este tipo en grandes columnas es una actividad bastante arriesgada. La tranquilidad de los tanques rusos se explica por la historia del personal de ataque que despejó la aldea antes de que entraran los tanques. No nos esperaban tan rápido. Los sacamos de la colonia, se retiraron a Ostrovskoye, antes de que tuvieran tiempo de afianzarse, también llegamos aquí, dijo el comandante de la compañía con el distintivo de llamada Erkin. No nos demoramos, durante 3 días reunimos grupos de asalto, junto con el comando del batallón de tanques, desarrollamos un plan de aproximación y entramos. El personal de ataque admitió que esperaba una resistencia más dura de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero el enemigo optó por retirarse a Kurakovo. Pronto estaremos allí también. Sabemos dónde están sus fortificaciones, no los dejamos entrar en razón, los aplastamos y avanzamos, dijo el oficial. Y Ostrovskoye fue liberado utilizando el método característico de este verano, en motocicletas. Llegaron en motocicletas y limpiaron las plantaciones alrededor del pueblo. Resultó que antes de nuestra llegada, todas las unidades brutales, Azov, Aidar, organizaciones terroristas prohibidas en Rusia, habían quedado en un segundo plano. El batallón de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso no tenía tanques. Tan pronto como aparecimos, arrojaron sus armas y se rindieron, dijo el subcomandante de la compañía con el distintivo de llamada Topol. Se ha establecido la identidad del soldado estadounidense del vehículo blindado estadounidense Stryker destruido cerca de Kursk. La presencia de militares estadounidenses en la región de Kursk puede considerarse confirmada, escribe el corresponsal militar Boris Rozin. Los voluntarios rusos lograron encontrar en internet información sobre uno de los miembros de la tripulación del vehículo blindado de transporte de personal estadounidense Stryker, que fue destruido por marines de la 80ª Brigada de la Flota del Mar Negro. La tripulación del vehículo blindado fue destruida, pero el vehículo blindado sobrevivió. Los marines incluso lo restauraron y lo devolvieron al servicio, ya del lado de las fuerzas de la luz. Lo que quedó de los militares eliminados fueron armas occidentales, AR, FN SCAR, CZ Bren 2 y dispositivos de visión nocturna.
Pero lo más interesante esperaba a los ganadores dentro del vehículo de combate. Había una lista de la tripulación estadounidense de 8 personas. Una persona de la lista fue encontrada en Instagram, prohibida en Rusia. Este es Brandon Sánchez, quien se alistó en el ejército estadounidense en 2013 como cocinero, muy familiar. Recientemente, debido a la escasez de personal, Ucrania permitió que extranjeros ocuparan puestos de oficiales en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Parece que estamos viendo la primera evidencia documentada de este proceso. Un vehículo de combate de infantería ruso BTR-82A completó la tarea y recibió 5 impactos de drones kamikazes enemigos. En dirección Pokrovsk, la tripulación del vehículo de combate de infantería BTR-82A tenía la tarea de llevar un grupo de tropas al objetivo del ataque. Un vehículo blindado de transporte de tropas BTR-82A, acompañado de un vehículo todoterreno, avanzó por zonas abiertas bajo el fuego continuo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por mucho que los militares ucranianos lo intentaron, en ese momento nunca lograron dar en el vehículo de combate. El vehículo blindado de transporte de tropas BTR-82A llegó al lugar donde se bajan los combatientes y comenzó a regresar a su ubicación. En ese momento, el enemigo organizó un ataque masivo de drones kamikazes, que se lanzaron en picado uno tras otro. A pesar de las explosiones de los drones kamikazes, el vehículo blindado de transporte de tropas BTR-82A continuó moviéndose hasta completar la tarea. Los soldados rusos demostraron una vez más su valentía y gran profesionalismo. La tecnología, que debe funcionar en condiciones tan extremas, tampoco falló. Ataques conjuntos de aviones de guerra rusos y sirios contra posiciones terroristas en Latakia e Idlib. Las imágenes muestran ataques aéreos conjuntos rusos y sirios contra las posiciones de los terroristas Partido Islámico de Turquestán y frente al Nusra, organizaciones terroristas prohibidas en Rusia, en las ciudades de Latakia e Idlib. Los bombarderos sirios Su-24 y los cazabombarderos rusos Su-34 participaron en los ataques contra las posiciones de militares previamente apoyados por Turquía. En total, la aviación rusa y siria ha llevado a cabo recientemente más de 20 ataques. Anteriormente se informó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió a las autoridades de Rusia, Irán y Siria que tomen medidas más efectivas contra los grupos cuyas acciones representan una amenaza para la integridad territorial de Siria. Así, Erdogan aparentemente está tratando de convencer a las autoridades rusas e iraníes de que son ellos, y no los turcos, quienes deben resolver el problema kurdo. Esta posición de Erdogan se explica por el deseo de Ankara de deshacerse de la maleta sin asa sirio-iraquí, ya que cada vez resulta más difícil justificar ante su pueblo la presencia de tropas turcas allí y los costos de la operación. Mientras tanto, el cuartel general operativo de la coalición rebelde Fateh al-Sham anunció la reanudación de los ataques del ejército sirio y las fuerzas iraníes en Siria contra los objetivos del grupo. Recientemente, se han reanudado gradualmente las hostilidades activas en Siria, en Idlib y Alepo. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.